tú ves que por tu físico nadie te hace caso, en mi caso yo me obsesioné por mi físico. He estado 35 años de mi vida con muy mala relación con la comida. Fue el escuchar a mi madre hablar con cuñada y sentir a mi madre llorando, que ahí me di cuenta, fue un toque de realidad, porque no lo vi como una amenaza, no me estaban a mí criticando, sino que yo estaba viendo que mi conducta estaba haciendo sufrir a la gente a mi alrededor. Llegué el 2019 con ya una mochila llena de... He probado no sé cuántas dietas, todas me han fallado, y en ese momento en España no se hablaba mucho de la keto aún, pero en Estados Unidos sí. ¿Cómo ha sido para ti construir una marca personal en torno a una parte muy vulnerable? ¿Cómo ves esta cultura de la dieta actualmente en redes? Pues creo que vamos al titular de prensa amarilla. Tenemos que ir cambiando un poco también el mensaje, que la gente entienda que los milagros no existen. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy tengo delante a una persona que además me apetecía muchísimo desvirtualizar, que es Ari Grau. Bienvenida, Ari. Muchas gracias, Rocío. Encantada de estar aquí. ¿Cómo También tenía estás? muchas ganas de conocerte en persona. Al fin. Sí, hicimos un directo hace 1000 años, Sí, lo pero en habíamos persona no. comentado, pero no es lo mismo estar cara a cara, ¿no? Total. Me apetece mucho, creo que va a ser una historia que, no, tu historia va a resonar con muchísima gente, muchísimas mujeres se van a ver muy identificadas. Vamos a hablar muchísimo de salud mental, de dietas, dieta keto, low carb, carnívora, o sea, como todo un repaso, ¿no? de tu experiencia, que creo que vale oro. Y sobre todo también, pues, cómo has sabido sacar de esa experiencia, bueno, una manera de acompañar y ayudar a otras personas, ¿no? Mm. Así que, bueno, gracias, Ari, por venirte. Y vamos a arrancar un poco, pues, hablando de trastornos de la conducta, ¿no? Que al Ujú. final, bueno, la mayoría de ellos, y yo ahora lo veo mucho como mamá, ¿no? Se cocinan cuando somos muy pequeñitos en nuestras casas. Y te quería preguntar, como también persona que has hablado de ello en redes, que has sufrido un trastorno de la conducta, ¿tú, cómo fue, si tienes recuerdo, tu relación con la comida en tu infancia y en tu adolescencia? Pues el tema de los trastornos de la conducta alimentaria es algo que nos afecta a muchísima más gente de lo que pensamos. Porque creo que quien más, quien menos hemos escuchado frases de esas de si estás así no te va a querer nadie. O uy, te veo con algún kilito de más, ¿no? Y, Ujú. aunque de pequeña, si me acuerdo, volver del verano y me iba a ver a mi abuela y algún comentario de esos siempre caía. Y entonces es como que te va calando, te va calando. Y en mi caso yo siempre he sido la gordita de clase. Entonces, bueno, yo comía lo que yo pensaba que estaba bien, ¿no? Pues lo que mis padres me daban, una alimentación mediterránea con arroz, patata, pasta, también había verduras y tal. Y yo no entendía por qué yo comiendo lo mismo que otras personas, por ejemplo mi hermano, ¿no? Mi hermano no engordaba y yo sí. Entonces a mí eso siempre me frustró muchísimo y empecé a pensar que era mi culpa, que yo no tenía eh, control o lo que fuera, porque claro, yo al final engullía. Ujú. Yo comía, pero lo que había en el plato no era suficiente. Entonces llega un momento en el que no sabes si es que eres tú que no tienes fuerza de voluntad o es que lo que estás comiendo es adictivo. Y cuando eres pequeño no tienes ni idea de... Tú piensas que eso está perfecto, ¿no? Entonces han sido muchos años de mi vida en los que a mí la comida siempre me ha controlado. La comida era como el demonio, ¿no? El demonio y el angelito. El demonio que se me decía, tienes un helado en la nevera o tienes un no sé qué. Entonces, pues el tema de atracones para mí ha sido como el 95% de mi vida hasta los 35, pero los trastornos de la conducta alimentaria, como nos afectan mucho a nivel mental, porque piensas, ¿no? Que no puedes, que no tienes autocontrol, y a un momento que te vuelves tan estricta en controlar esa comida que te pasas al otro lado del trastorno y ahí vienen pues conductas muy restrictivas como puede ser bulimia, anorexia, que las pasé las dos. En un momento clave que tienes, ¿no? Yo cuando tenía 16, 17 años, que es el momento pues que en el colegio ya las amigas ya tienen novio, que no sé qué, ¿no? La pubertad, que te empieza a gustar a alguien y tú ves que por tu físico nadie te hace caso, entonces en mi caso yo me obsesioné por mi físico. Y de pasar a ser la gordita de clase, pasé a ser la que no comía, la que después de comer se iba al baño y estar mal. O sea, físicamente la gente me veía delgada, pero yo estaba mal. Ujú. Y aún así yo me veía al espejo y me seguía viendo mal, porque la salud no es un físico. La salud es tener un equilibrio nutricional, un equilibrio mental. Entonces,
he estado 35 años de mi vida con muy mala relación con la comida. Ujú. ¿Cuándo, Ari, dijiste, vale, creo que he tocado fondo, tanto física como mentalmente? No sé si tu entorno, porque claro, hay muchos trastornos de la conducta que son muy palpables a los ojos, ¿no? Como que de repente hay una delgadez extrema o todo lo contrario. Y la gente de tu entorno se preocupa, ¿no? Mm, O de alguna manera en niñas adolescentes puede ser como esa llamada de atención de, hey, que no lo estoy pasando bien, ¿no? mm, Y aunque ellas no se den cuenta, pero están al borde de un paro cardíaco ujú, de la masa muscular o claro. ¿no? Del IMC que tienen. En tu caso, tu entorno ya, o sea, ¿cómo te acompañó, detectó, te dijo, oye, Ari, tal? ¿O tú tocaste fondo de alguna manera en algún momento de tu vida que hiciste clic y dijiste, ya está, necesito buscar ayuda? Sí, tuve 2 momentos clave. Uno fue los 18, Ujú, que ahí fue cuando estaba en temas de anorexia, que recuerdo haber escuchado a mi madre con mi cuñada hablar de: "Veo a Ari que le está pasando algo, no sé cómo ayudarla", porque cada vez que mi madre me decía: "¿Pero hoy no cenas en casa?", y yo para mí era un ataque, ¿no? ujú, Porque es como me está controlando de que hoy no voy a cenar. Y yo: "No, he quedado con amigos", que no era verdad, directamente no cenaba. Entonces, cada vez que mi madre intentaba apoyarme, porque ella veía que algo pasaba, y yo me ponía a la defensiva, y es lo que realmente suele pasar, ¿no? Porque ves que alguien te está como delatando y tú no quieres. Pero fue el escuchar a mi madre hablar con, ¿no? Con mi cuñada y sentir a mi madre llorando, que ahí me di cuenta, fue un toque de realidad, porque no lo vi como una amenaza, no me estaban a mí criticando, sino que yo estaba viendo que mi conducta estaba haciendo sufrir a la gente a mi alrededor. Y ahí fue cuando dije: "Ostras, lo que estoy haciendo no solo va contra mí, es que ujú. estoy afectando a nivel de núcleo familiar, ¿no? La dinámica en la familia, mi madre está preocupada". Y dije: "Tienes un problema. O sea, si tu familia está preocupada por ti y tú no estás comiendo y algo dentro de ti sabes que lo que estás haciendo no está bien, vale". Entonces, ¿pero qué pasó? Que en ese momento, claro, eso ya hace muchos años, no pensé que mi salida era ir a terapia. No pensé que eso era una opción. Hoy sí. Pero gracias a Dios ahora se habla mucho más de la salud mental, de ir a terapia y no se ve como ir al loquero o que tienes un problema mental, sino que necesitas apoyo, necesitas herramientas. Y en ese momento no lo vi como así porque no sabía que había esa opción. Y entonces dije, bueno, las riendas las tomo yo, que siempre he pensado que soy una tía muy echada para adelante, que yo puedo, yo puedo. Y empecé a comer, pero sin haber sanado mi relación con la comida. Entonces, ¿qué pasó de una anorexia a volver a comer, a forzarme a comer para que mi familia estuviera bien? Volví a lo mismo de antes, pues volví a esa patata, ese arroz, y eso a mí me seguía manteniendo adicta, porque yo era adicta al azúcar. Ujú. Entonces nunca había sanado esa relación de base. Entonces, a los 18 toqué fondo a nivel de peso, fue mi momento más delgada. Y luego, ¿qué pasó? Que para contentar al resto empecé a comer y a comer cosas que me mantenían adicta y luego ya fue descontrolable. Entonces, de los 18 hasta los 35 he pasado por unos vaivenes de peso que, claro, volví a subir como 20 o 30 kilos, que tampoco era saludable. Y fue a los 35 años, en 2019, cuando fue mi momento más grande, ¿no? De más obesidad, y no solo de obesidad, sino que es que me sentía fatal. O Ujú. sea, estaba deprimida, estaba sin energía, no tenía casi ni ganas de vivir, porque ¿para qué no le encuentras Sí. sentido al final a las cosas que haces? Y fue verme en las fotos de un viaje que hicimos con la familia, porque yo ya no quería salir en fotos, no quería verme en el espejo, ya como que te empiezas a pensar que no merece la pena estar en este mundo, ¿no? Y como fui con la familia, mi madre sacó muchas fotos en ese viaje y me las mandó. Y dije, wow, fue como una bofetada. Me dieron esa hostia de, Ari, tú no eres así tampoco, o sea, ni eres la chica que a los 18 años no estaba comiendo, ni tampoco eres la que pesa ahora como 20 o 30 kilos más. Entonces tienes que encontrarte. Y ahí fue mi momento de, vale, frena, investiga, lee, busca apoyo. Sí que es verdad que la parte de terapia la he buscado como más tarde, es como que aún me resistía, pensaba que yo podía, hasta que he visto que no. Y que ir a terapia es de valientes, no es Ujú. de débiles. Y eso a mí me marcó cuando entendí eso. Y, o sea, creo, vamos, lo que te digo, creo que al final son muchísimos años, ¿no? En los que lo que tú dices, que al final vamos viviendo o vas de alguna manera como visualizándote a ti como una persona o normalizando una relación
que al final comemos, ¿no? 3 veces, 3 o 4 o a veces más veces al día. O sea, son muchos momentos de tu día en los que te enfrentas a algo que te hace tremendamente infeliz o que por lo menos te pone en situación de alarma, ¿no? Ujú. Y eso, perpetuado en el tiempo, como son tantos años, al final te va configurando también tu personalidad y me imagino que esto impacta a tus relaciones personales, pero Total. también sociales, a lo que salías con tus amigos o al número de comidas que hacías fuera de casa. O sea, como que eso realmente, por mucho que digas, joder, yo tengo dos narices, me pongo con ello. Es que son muchos años de una personalidad muy forjada en torno a eso o una sobreidentificación con Total. tu trastorno, Total. De ¿no? hecho, a día de hoy, aún en Claro, te terapia, sigues curando. sí, hay días que Total, digo algún comentario y dices, ostras, vaya coletazo ha dado aquí, ¿no? El total, trastorno total. que llevo años y años forjando dentro, Claro. que se está sanando y sí, Y pero que al final también, ¿no? Siempre mucha gente dice que de un trastorno de la conducta como que no se sale, tipo, lo puedes silenciar un poco, pero siempre va a haber como una vocecita ahí que que te toque un poco las pelotas. mm, ¿Tú cómo lo vives? yo veo ¿Crees que es más, 100% yo creo que el reversible? trastorno de la conducta alimentaria, en mi caso, lo tengo sanado, si Ujú, no al 100, al 99%, porque ujú, realmente no hago cosas compensatorias, soy muy, muy consciente de cómo me relaciono con la comida, también porque ahora ya incluso a nivel profesional me estoy dedicando a eso y hago como ejemplo a seguir para otros y eso también me mantiene como muy, muy muy centrada. foco. Lo que sí que sé es que la adicción al azúcar, que es lo que a mí me llevó a los atracones, esa es la que no he sanado, o porque una adicción al final es Ujú. como quien ha sido adicto pues, al alcohol, a la cocaína, que sabe, ¿no? Que si se vuelve a tomar un Sí, o que vinito, me puede fumo un piti y recaer. me fumo la cajeta. Ujú. Exacto. Entonces yo ahí sé que cuando hago recargas de carbos, aunque sean controladas, con almidón resistente, con no sé qué, se me remueven cosas. Entonces son maneras que yo, como una hormesis, ¿no? Las utilizo como herramienta para trabajarme. Pero si un día me como unas chucherías, que ya no lo hago, pues ni me apetecen, ¿eh? Pero algo se dispara dentro de mi cerebro que quiero más, 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 y Ujú. estaré 1 o 2 o 3 días con mono. Ya, ya, ya. Y eso sí que, para mí no es tanto el trastorno, que sí que creo que lo tengo sanado, sino la Como una parte adicción. de Mm, adicción. sí, Qué bueno que saques esto, porque nunca se habla de la comida como una cosa adictiva. O sea, tenemos muy en la cabeza las drogas, ¿no? O incluso yo tengo una persona muy conocida que también tiene, al final es como es un cerebro de adicción y cuando no es la comida es el alcohol y cuando no son los chicles. O sea, que sí, también los chicles, sí, ¿eh? Es sí, sí. un tema muy ahí de, muy mental, y se tiene que abordar como tal, ¿no? ¿En qué momento, lo digo para que también la gente entienda hasta qué punto para ti la keto Ujú. ha sido pues eso, un life guard, ¿no? Como Total, un un súper salvavidas, sí, flotador. sí. Em, ¿En qué momento eso? Te topas con la keto y te ayuda realmente no solo a mejorar tu composición corporal y a sentirte mejor dentro de ti, sino a mejorar tu relación con la comida, porque hoy en día, incluso yo también desde el ámbito profesional, en cuanto a que acompaño a otras mujeres, tengo a la keto a veces un poco como, uff, ojo, ¿no? Atención. Atención, porque sea lo que lleva, ¿no? Ujú. Del miedo al carbo y tal. Sin embargo, en tu caso ha sido como todo lo contrario. Mm, Realmente ha sido una herramienta para sanar tu relación con la comida. Entonces, sí. cuéntanos un poco cómo llega a tu vida, qué supone. 2019, Sí. como he dicho, era ya el segundo punto de inflexión en el que dije, buf, esta Ari, que es como el doble de lo que soy ahora, no me define, no me refleja y yo soy una persona muy vital, pero llevo muchos años que me siento apagada, me siento que la comida me controla, que no tengo ganas de hacer, de salir, de quedar con amigos. Entonces dije, igual a lo mejor también fue el midlife crisis, ¿no? Esa crisis a mitad de vida entre los 35 y 40, pues igual me pilló justo y hice el clic y dije, tengo que hacer algo. Pero yo ya venía de muchas dietas, Pronocals, Herbalife, Ducans, todo. Yo lo había probado todo porque siempre tenía esa obsesión con que mi cuerpo no era normativo. Entonces yo no quería ser delgada, pero al menos, pues bueno, no, o sea, poder ir al Zara y a comprarme unos pantalones, que ya no había Ujú, tallas para mí. ujú. Entonces, para mí al menos era eso. Entonces llegué el 2019 con ya una mochila llena de, he probado no sé cuántas dietas, todas me han fallado, y en ese momento en España no se hablaba mucho de la keto aún,
pero en Estados Unidos sí. Y yo, que soy así, siempre me gusta bichear, pues ya seguía a nutricionistas en Estados Unidos, así que y keto diet, keto diet. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Empecé a investigar. Y yo como digo, igual no era la guapa de clase, pero era la lista. Entonces a Ujú. mí, a estudiar y a empaparme de información, pues no todo el mundo me gana. Y empecé a leer, a leer, a leer y dije, ostras, come grasa para perder grasa. Y al principio digo, espera, espera, esto es un reset mental que no estoy entendiendo. Y empecé a investigar y vi, ¿no?, que es una alimentación pues muy ancestral, muy paleolítica. Cuando en el paleolítico cazábamos, pues ese león que tenía, pues tenía la carne, las vísceras, la grasa, la piel. No tenía un platito de arroz al lado, unas galletitas, un chocolate. Dije, bueno, parece que es bastante natural, ¿sí? Entonces, de perdidos al río. Lo he probado todo, no me ha funcionado, pruebo. Pero sí, mi intención inicial era perder peso. Yo empecé la keto como casi todo el mundo, viéndola como una dieta cortoplacista para perder peso. Luego me di cuenta que no tiene nada que ver con eso. Ni cortoplacista, ni solo para perder peso, y que no es una dieta. Al final, ni es dieta de moda, es... ¿Cómo la explicarías a día de hoy para gente que le pille un poquito más lejos el término? Vale, keto primero para entender la palabra, que suena a japonés, pero no, viene de ketogenic, ¿no? Del cetosis. Es el proceso metabólico en el que el cuerpo aprende a utilizar las grasas como fuente de energía en vez de la glucosa. ¿Qué pasa? Llevamos 30, 40 años que en base a la pirámide nutricional y que la base son carbohidratos, ¿no? Pues patata, pasta, pan, Legumbres. Ujú. legumbres. Nuestro cuerpo ha visto que tenía que tirar de glucosa y nos hemos olvidado que tenemos un sustrato energético alternativo, que son las grasas. Entonces, como no las hemos utilizado, las hemos ido acumulando. Y en el momento en que entiendes que tienes esa, ¿no?, esa segunda fuente de energía, dices, ah, pues vamos a utilizarla. ¿Cómo la utilizamos? Pues restringiendo carbohidrato para no darle esa fuente principal de energía, que es como la más fácil de utilizar. Si reducimos los carbohidratos, forzamos al cuerpo a empezar la cetosis, que viene ahí la palabra keto, de ponernos en modo quema grasa. Y ahí obviamente que se pierde peso al principio, sobre todo se pierde grasa, me gusta más hablar de grasa y no tanto de peso. Se mejora la composición corporal si se sigue entrenando, que mucha gente se olvida y el entreno es innegociable. Y ahí es cuando te deshinchas. Y no solo a nivel de lo que te diga la báscula, sino que te desinflamas. Sí, ves mucha agua también, porque el Sí, carbo retiene mucha claro, agua. una Ujú. molécula de carbohidrato acumula 4 de agua, entonces al principio los primeros kilos que se pierden en peso es agua. Por eso los electrolitos son tan importantes, los minerales, ¿no? Es súper, súper importante. Y nada, al final la keto sería eso, el ponerte en modo quema grasa. Ujú. Y luego se abre un melón de cómo, qué, con qué alimentos, de qué manera, cuánto tiempo, claro. Sí, luego si quieres entramos un poco ahí Mm, porque quizá una persona entra, que entrena, que tiene un estilo de vida tal, que come carbos, entra en keto súper rápida, nada que baja un poquito los sí, carbos y comiéndolos. ¿Por qué? Porque está muy sensibilizado, ¿no? Y hay personas que les puede costar muchísimo más o que tienen que hacer algo como un poquito más estricto o con mucho menos porcentaje de carbos para realmente entrar en cetosis. sí, O sea, que realmente podríamos incluso entrar estar en cetosis cuando ya estás como muy avanzado, aun consumiendo carbos. sí, se puede, sí, sí. Exacto. De hecho, mucha gente, los cetoadaptados, yo consumo muchas veces algo de ¿Y carbos. no sales de cetosis? No, Ujú. no. De hecho, cada día consumo carbos. O sea, al final yo no estoy a cero carbos. Ujú. Yo consumo verduras en todas las ingestas. Eso te iba a preguntar también, o sea, ¿hasta qué punto ahora eras flexible un poquito con tu alimentación? ¿Comes verduras, pero algo de almidones y tal o no? ¿Cómo, Ujú. cómo lo estás gestionando a día de hoy? ¿Que Sí, llevas ya cuántos años haciendo 6. keto? Llevo 6. 6 años. Y 6 años haciendo keto, o sea. No, o sea, soy muy flexible en el sentido de que hago un keto cíclico. Es Ujú. decir, yo sé que también relacionado a la pregunta que me hacías antes, que no sé si te la he contestado del todo, el hecho de por qué a mí la keto me ayudó Sí, a sanar los trastornos de la conducta sí. alimentaria. Una de las ventajas que tiene la keto, aparte de la pérdida de grasa, de la energía, foco mental, es la saciedad. Ujú. Te da mucha saciedad. Entonces, claro, llega un momento en el que tú casi no tienes hambre. Y para una persona que ha estado el 95% de su tiempo con momento atracón, de que la comida me estaba llamando desde la nevera, ¿no? El helado en el congelador, las patatas en la despensa, que de repente mi mente está como tranquila, está en paz. Ostras, es una liberación. Y ahí, y con el foco mental y la energía, como que mi día a día ya no dependía de la comida, sino que yo empezaba, pues me iba con los amigos, iba a entrenar, iba a hacer actividades, tocaba el violín en su momento, o sea, tenía vida.
más allá de la comida. Entonces, a mí la keto me dio esa saciedad y fue una paz mental. Sí que es verdad que si aún no tienes los trastornos de la conducta alimentaria saneados o trabajados, como todo en la vida, cuando hay restricciones, cuando combinas con ayunos y tal, se te puede ir la castaña, como digo yo. Y ahí es tener, pues, estar centrado, estar centrado. Entonces sí, se podría ir un poco. Por eso la parte de terapia es esencial. Claro, o sea, de hecho te iba a preguntar, ¿no? O sea, realmente hasta qué punto también puede ser peligrosa una dieta keto para alguien que tiene un trastorno con la conducta. Si no lo tiene, Claro. al menos primero tienes que detectarlo. Si lo tienes detectado y sabes que necesitas ayuda, ya es un paso. Luego la keto te ayuda a calmar ese diablo que tienes Ujú. dentro, pero solo la keto no te va a hacer salir del trastorno. Porque yo he visto gente que está haciendo keto de manera súper estricta, que no introduce nada de carbos, que lo calcula todo, que se está midiendo y tienen el dedo como un queso de mental de tantos agujeritos que se están haciendo. Es como, Sí, sí, ey, sí, ey, sí. ey, Sí, sí. tranquilidad. O sea, hay que comer de manera intuitiva, de manera equilibrada, que no sea una obsesión. Y lo Mm. mismo con los entrenos, que hay gente que se pasa el día en el gym forzándose a un nivel Sí. que también la ortorexia tampoco, ¿no? Total, no, no, es como todo. O sea, al final hay herramientas de salud que se pueden, incluso la propia salud, ¿no? Como, como una de las patas esenciales, y de hecho en Bileves lo decimos mucho, o sea, y nosotros somos empresa de salud, pero nuestro foco no es ser los más sanos o promover la salud por sí misma, sino como un medio para que la persona sea feliz, ¿no? Es como Herramientas, tener necesito estar herramientas. sano en mi vida para que mi salud no sea un obstáculo para disfrutar de la vida. Y al final Exacto. este es como nuestro fin último, en tanto que la salud o tu compromiso con tu salud te esté haciendo ser un esclavo, Ahí no es, ahí no es. claro. Y esto con la keto, con el deporte, con los toma de suplementos, o con lo que quieras, o con el anillo Eura, o con todo Sí, lo que te todo, quieras todo. medir. El biohacking, Esa todo, sí. exacto, con la luz La luz roja. roja, todo. Pues, vale, si te apoya, bien, pero si es una obsesión, no. Si no sales a cenar por la noche porque la melatonina se te deja de secretar, hay un problema, ¿no? Claro, claro, exacto. La vida social también es parte del ser Claro, humano. entonces, Sí. Y, eso sí, perdona, perdón. no, volviendo a la pregunta que me hacías Sí, sí, antes sí. de si soy flexible o no, Sí, sí, sí. de qué carbos consumo, entonces, de base, las épocas que estoy haciendo un keto más estricto, siempre intento, pues eso, que la toma de carbohidratos sea centrada en, pues en vegetales, sobre todo verdes, ¿no? Pues brócoli, calabacín, coliflor, no sé, de todo. La verdad que me gusta mucho la verdura y me ayuda también a darle más color al plato, ¿no? Que si solo es la proteína, la grasa, pues como que le falta un poco. Y a la gente a quien están en mis programas, que luego hablaremos de eso, también siempre digo, ¿dónde está el verdecito? Ujú, Porque la gente se tiende a olvidarse. Al final las verduras tienen pues muchos micronutrientes, agua estructurada y demás. Entonces, por ahí bien. Luego, cuando flexibilizo un poco más, pues añado calabaza, añado a lo mejor una patata prebiótica o cuando hago recargas de carbos, sí que a lo mejor ya entro algo de arroz enfriado. ujú, Intento que siempre sea enfriado porque a mí me genera, o sea, el reducir el índice glucémico me ayuda a mantenerme en controlar esa adicción del azúcar. ujú. Pero no porque, o sea, hay gente que sube la glucosa, baja, súper bien controlado, ey, chapó. Pero a mí esos picos me generan el volver a, hacen ese trigger. Ujú, Entonces yo al final hay que adaptarlo a lo que a cada uno le funciona, pero claro, sí que consumo algo de carbos algo. y en momentos Ujú, pautados. Y sí, también me voy a comer un sushi de vez en cuando, aunque no me toque recarga de carbos ese día. O sea, soy muy flexible. ujú. Sí. Y o sea, eso, habiendo pasado por un trastorno de la conducta y tal, con los alimentos menos sanos, o sea, yo qué sé, un helado en verano, Mm. unas patatas fritas, un tal. ¿Sientes también como que esos son triggers potentes o ahora mismo dirías, me puedo tomar un helado Me lo perfectamente como. y no tengo problema? Ahora que llevo 6 años en este Sí. estilo de vida, me lo como. Una Y vez, 2. mentalmente estás Bien, ok. bien, pero porque también estoy trabajando en terapia y tal. Pero el primer y segundo año de mi keto, Nada. ni los. Primero, porque aún estaba abordando la alimentación con Ujú. un Sí, trastorno estás no trabajando también curado. como un síntoma de un síndrome de abstinencia que tienes Sí, que. entonces ahí estaba aún como yo tanteando hasta dónde Ujú, puedo llegar y veía que si me lo comía, luego me culpabilizaba. Ahora no, ya no tengo culpa. Y si me genera un poco de trigger de me apetecen más carbos, bueno, pues sé que al día siguiente sé- tengo mis herramientas
para decir, vale, pues no sé, me voy a entrenar, es que igualmente siempre entrenaría en ayunas, o sea, no es que haga algo compensatorio, pero yo sé que a la que ya baje, ¿no?, esas reservas de glucógeno, pues volveré a estar en mi Ujú. centro. Vamos a hablar un poco de mitos Venga. en relación a la dieta cetogénica. Tú que estás muy en contacto, ¿no?, con muchas mujeres que llegan a ti precisamente atraídas por la ceto y la cetosis, ¿cuáles son los principales errores con los que tú te encuentras? Los principales errores que hace la gente que empieza es no entender por qué está haciendo eso. Ujú. Y ahí es lo que siempre digo, lee mucho, infórmate mucho, tienes que entender, De buenas fuentes. sí, de buenas fuentes, exacto, porque hay mucha información por todas Claro, partes y no sabes, ¿no?, por dónde, claro. por dónde ir. Entonces, primero entiende. El segundo error que suele cometer la mayoría de gente que empieza keto es el buscar los sustitutivos de todo. Es Ujú, decir, buscamos ese pan keto, buscamos esa galleta keto, ese bizcocho, esa pizza. Y al final nos encontramos haciendo una keto en base a ultraprocesados, que la razón de ser de la keto es que es antiinflamatoria. Los ultraprocesados llevan un montón de aditivos, edulcorantes, cosas que tu cuerpo no necesita. Y si queremos no solo perder peso, sino desinflamarnos, tenemos que obviar este tipo de ujú. procesados. Sí que es verdad que al principio, cuando tienes esa adicción a los azúcares y tal, algún bizcocho keto te puede ayudar a esa adherencia. Entonces, yo no reniego de algo con, ¿no?, una galletita keto que te haces tú, que sabes que lleva harina de almendra, mantequilla, huevo y a lo mejor un poquito de eritritol o de glicina o stevia. Vale, algo puntual. Y al principio, yo después de 6 años ya no consumo nada de eso, o muy poco, porque no, ya no lo necesitas. También está muy bien el cambiar el paladar, ¿no? El redescubrir sabores. Ahora, pues con canela, vainilla, ostras, ya me sabe todo súper bueno. Claro. Y más errores que se hacen, pues el no meterle verdecito a las cosas, el abusar de grasa, 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 grasa. Y también el otro lado, hay gente que aún le teme a la grasa. Entonces, empezar una keto reduciendo muchos carbohidratos y solo focalizando en proteína y un poquito de aceite de oliva, Ujú. y ahí son los que no entran en cetosis. La gente es que empecé la keto y a la semana aún no tenía energía. Claro, es que no Ujú. entraste en cetosis porque te Sí. faltaba meter más grasa. Bueno, y luego, y si quieres entramos ahí, ¿no? La cantidad de trastornos hormonales que se Uf, producen al hilo de repente de entrar en un déficit energético brutal o no entender bien que comer keto no es no comer, que no, comer claro. keto es Comer bien. simplemente cambiar el sustrato energético, pero Sí. que tienes que consumir tus grasas, tu proteína, ¿no? Y quizá también el tema de que mucha gente se cree que tiene que es una dieta proteica. Una dieta keto no es una dieta No. proteica, ¿no? Lo que pasa es que seguramente consumirán más proteínas que las que consumían antes, pero Exacto, porque casi siempre estamos faltos de proteína, claro. ¿no? El 1,5 o 2 gramos de proteína por kilo de peso, la mayoría de gente no llega a eso. Ujú, Entonces sí que es verdad que la keto, si la haces sin tener mucha idea de cómo llegar a tu tasa metabólica basal, de cómo llegar a tus macros y tal, se puede hacer mal. Y por eso digo, la keto bien hecha es una herramienta muy potente, pero mal hecha se te descontrola. total. Y se te pueden, ¿no?, cambiar muchas cosas a nivel hormonal. Hay gente que como dice, como es tan saciante, no tengo hambre, entonces no Entonces no como. como. No, esa no es la, esa no es la solución. Claro. Y con el ayuno igual, de repente entras Claro. en un bucle que dices, es que estoy genial, y de repente tiroides a la mierda y todo fatal. Amenorreas, ¿no? Exacto. Claro. Cuando el cuerpo se siente en modo supervivencia, no en modo Ujú, alarma, las hormonas son las que empiezan a fallar. Y total, ahí, claro, las total, mujeres que somos súper hormonales, lo notamos un montón. total. Y claro, o sea, cuando hablamos de keto, lo que dices, ¿no? Como que hay mucha gente que ya piensa en productos keto o se piensa en comer grasa a tope, ¿no? Pero también sabemos que, sobre todo en ese inicio de transicionar de un tipo de alimentación a otra, hay cierta suplementación que puede ser clave para ayudar a amenizar el proceso y a hacer que tu cuerpo, ¿no?, vaya poco a poco entrando paulatinamente como en otro sistema, ¿no?, Exacto. de funcionamiento. ¿Cuáles han sido para ti tus grandes aliados en este camino? Sobre todo los electrolitos. O sea, ya sea caseros o con suplementación. O sea, para mí el magnesio y el triple magnesio de Bilevers, Ujú, o sea, para evitar calambres, para tener, ¿no?, también el bisglicinato me encanta porque también te ayuda a bajar revoluciones a la noche. Claro, la cetosis te pone en un momento de energía frenético. Yo ya no tomo café desde hace años porque tengo tanta energía de por sí que entonces
todo lo que sea esa suplementación para ayudarte, ¿no? A equilibrar tu sueño, a equilibrar también, ¿no? El dolores musculares, lo que te puedan venir, pues súper bien. Pero los electrolitos son los básicos para evitar la gripe keto, que se llama, Ujú. que es ese Que es proceso en exacto. el que cambiamos de sustrato energético. Los 2, 3 primeros días en los que reduces carbohidrato y empiezas a subir grasas, el cuerpo como, claro, si lleva 30, 40 años que tenía esa parte atrofiada, pues necesita ese margen, ¿no? De 2, 3 días o como mucho una semana. Normalmente en una semana ya se puede entrar en cetosis y mientras tanto eso no pasa, claro, vamos perdiendo mucha agua, vamos a ver que vamos a orinar mucho, sudaremos más y en el sudor y en el pipí se van los minerales. Entonces nos notamos que nos falta entender cómo empezar a gastar esa energía y encima nos faltan minerales, por lo que nos encontramos como con fatiga, dolor, ¿no? Muchas veces jaquecas, calambres en las piernas que siempre pasan la segunda o tercera noche de estar en keto, te notas ese calambrazo y dices, ¿qué está pasando? Magnesio, o sea, ya detectas que te falta algo así. Entonces ahí son cruciales los electrolitos. Qué bueno. ¿Y hay algún otro que haya sido para ti que digas, joder, para mí esto es un must en mi día a día? El omega 3, Omega 3. sí. Y eso que como mucho pescado y tal, pero ostras, me he dado cuenta que antes cuando yo tiraba de un ibuprofeno, un paracetamol, no, no, es que ya no los necesito. Y el día que estás un poquito más así, dices, ay, me va a venir la regla, tal, lo noto. El momento de tomarme el omega 3 es como si fuera un antiinflamatorio natural, que es lo que es, pero es brutal. Qué Sí. bueno. Mm. Vamos a meternos un poco, Ari, si te parece, en tema de mujer, que Ujú. me interesa mucho pues tratar un poco contigo toda la parte de salud hormonal, de metabolismo femenino, etcétera. Entonces, ¿qué conexión o qué bondades crees que tiene la keto de cara a la salud hormonal de la mujer? Y si crees que puede ayudar en casos pues como síndrome de ovario poliquístico, amenorrea o incluso una menopausia. De hecho, una de las cosas que yo descubrí a posteriori Ujú, estando en keto es el equilibrio hormonal que te genera. ujú, Es como que cuando empiezas la keto, como decíamos, es una herramienta para perder peso, foco mental, energía, y de repente es como que el engranaje, clic, 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 y todo empieza a cuadrar. También a nivel digestivo, empecé como a mejorar en muchos aspectos. Ya no tenía migraña, ya no tenía gases, y a nivel hormonal me di cuenta que un día me fui al ginecólogo, cambié de ginecólogo y fui y tal, y le digo, no, sé, claro, yo tengo síndrome del ovario poliquístico, y me dice, perdona, pero si no veo nada. O sea, tienes una salud hormonal perfecta. Y dice, ¿qué has hecho? Y digo, pues he cambiado mi alimentación. O sea, de un año atrás que me habían dicho que tenía síndrome del ovario poliquístico, que a lo mejor igual tendría dificultades en ser mamá, y a un año vista, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, que eso que estaba haciendo me afectaría a nivel hormonal, claro, no era tu objetivo. no era mi objetivo, tampoco sabía que tenía esas virtudes, Ujú, ahora sí. Entonces, claro, luego le dije, pero entonces el síndrome del ovario poliquístico, ¿cómo se genera? Bueno, pues resistencia a la insulina puede llevarte a tener más niveles de testosterona, no sé qué, como que te desequilibras a nivel ujú, hormonal. Y yo recuerdo cuando era más chiquitina, a la pubertad, que ya me lo detectaron, y que me decían, en vez de decirme que comiera más ujú. grasa y más proteína, me daban la pastilla, La píldora. la píldora. Claro, yo he estado 20 años con la píldora, sin enterarme de que eso me estaba trastocando en muchas más cosas, también a nivel mental, ¿no? A Total. nivel emocional, que hay muchos estudios de, de por qué la píldora no es saludable. Y claro, la keto para mí fue como, ostras, a nivel hormonal me estoy equilibrando, ¿no? A nivel de Mm, fertilidad, luego te das cuenta que muchas chicas que no pueden tener niños, a la que empiezan una keto o una low carb, ya no tienes que estar en cetosis tampoco, mm, solo el reducir la cantidad de carbohidratos ya hace como que niveles de, ¿no? de progesterona, de estrógenos y todo, como que se va equilibrando todo y tu ujú, cuerpo dice, estoy en un momento fértil como para ser madre. ujú. Sí que... Sí, quizá dime. también como una parte de estar en un momento que favorezca la no inflamación y que evite la hiperestimulación del sistema inmune que va a Claro, hacer que tu cuerpo no permita que nada de fuera se implante, ¿no? De exacto. todas formas, también quizá, no sé si tú lo puedes atribuir más a la keto o también al hecho de realmente haber dejado de comer ciertas cosas que te estaban perjudicando. O sea, ¿no? Como que Sí, lo digo un poco como mensaje de que todas las chicas que nos oigan no se quedan que la keto solo es el no, no, no camino, me refiero a eso. sino que quizá, ¿no? Simplemente quitando alimentos y el lugar desde el cual los comes Exacto, no saludable, exacto.
te va a ayudar a estar no inflamada, que al final es el objetivo, ¿no? Total. De hecho, sí, claro, no creo que el mensaje Sí, sí, sea sí, la sí. keto te hace hacer Lo digo eso. porque la No, gente sí, luego los malentiende. titulares. En Total. mi caso, la keto es la que me introdujo en este estilo de vida Ujú. antiinflamatorio, pero no necesitas llegar a una keto para tener Claro, tu proceso las ha sido ventajas, así, claro, para tener total. las ventajas de una alimentación antiinflamatoria. Hay Ujú, alimentos antiinflamatorios que no entrarías en ujú. cetosis, pero ya tienen muchas ventajas de esas. Y a nivel hormonal, pues eso se agradece mucho. Sí que es verdad que el consumo de grasas saludables ayuda también, ¿no?, a que sea un terreno fértil para las Total. hormonas, que la gente ha demonizado las grasas durante tanto tiempo y la grasa, el colesterol es necesario para las células, Ujú. para las mitocondrias, ¿no? Es No, es que como, sin colesterol no estaríamos tú y yo aquí teniendo una conversación. Total. claro, es que uno de los mitos, que antes hablamos de los Sí. mitos, es el tema del colesterol. El colesterol Ujú, no es el malo, el exceso de azúcares, el que luego lo glica o ¿no?, los aceites oxidativos altos en omega 6 que son los que oxidan ese colesterol, pero el colesterol en sí es necesario. Y ujú. si es de buena calidad, ostras, qué Total, guay. total. Como hemos hablado antes un poquito, pues al final uno de los errores principales también, yo creo que en la mujer es eh, que de repente empiezan con un estilo de vida, pues escuchan, ¿no?, a oír hablar de las low carb, la dieta keto, tal, y sin querer empiezan a incurrir en un déficit energético brutal, además luego se ponen a entrenar a saco y tal. Em, y terminan, evidentemente, dañando, o sea, lo que a priori puede beneficiar, termina dañando su Ujú. salud hormonal. ¿Cómo ayudarías o qué mensaje darías para a ayudar a poner más conciencia a que eso, no, o sea, no tirar de ese exceso como de hipermotivación cuando no tienes hambre Ujú. o, y favorecer que no se produzca un déficit energético brutal Mm, que pueda perjudicarles, ¿sabes? sí. A mí siempre me gusta diferenciar mucho entre no es lo mismo comer poco que no comer. Ujú, Entonces, porque el cuerpo, el día que cazas, ¿no? Cazas y ese día comes. Entonces, el poder llegar a esas 1500, 2000 calorías, las que necesite tu cuerpo a nivel metabólico, no a nivel basal, que mucha gente no sabe ni lo que quiere decir. Entonces, es muy fácil. Tú buscas en Google TMB, tasa metabólica basal, qué es lo que necesita mi cuerpo para estar vivo. Si estuviera tumbada en una cama en coma, ¿qué necesitaría? No puedo bajar de eso. Porque si bajo de eso es cuando mi cuerpo se pone en alerta de, ostras, esta chica no, ni necesita. con eso ya vas a generar un déficit, Sí, porque aparte, necesitamos ir por encima, exacto. claro, ya, Necesitas ir. ya te estás moviendo, o sea, vas a estar Exacto, quemando, exacto. total. Pero es que, claro, eso me remite Ujú. a la típica dieta de 1200 calorías que me daba la endocrina cuando yo tenía 18 Que años es una o locura, 20. total. Entonces, ahí normal que tengamos amenorreas y tal. Entonces, en los días que comemos, como se ha cazado, ese día se come bien. Y si se entrena, se come más, porque tienes que compensar. Pero luego, si hay días que dices, no, ostras, me siento saciada, estoy bien, pues, ostras, pues ese día igual haces un ayuno y está bien. El tema es cuando nos obsesionamos, no, voy a ayunar porque quiero conseguir una pérdida. No, no va de ahí, va de escuchar al cuerpo y de sentir la sensación de saciedad. Ujú, Hoy tengo hambre, tal, vale, pues hoy voy a comer y le voy a dar todo lo que ujú. necesita el cuerpo. Otro día hago uno mat y hago solo una ingesta, vale, pero tienes que ser una ingesta Mm. rica. Sí, quizá el problema es que esa intuición que tú ya la tienes muy trabajada, ¿no? Que personas que llevamos como mucho tiempo pues estudiando temas, tal, pues quizá puedes ir afinando esa intuición de inicio, Ya, puede estar un poco como muy sesgada por una mente que sí, no está en su mejor momento y puede que tenga un hambre brutal y ese hambre sea silenciado por una mente rígida que le dice que no toca comer. sí, ¿Sabes? puede Porque hoy se ser. había propuesto hacer un ayuno. Entonces, al final, como que quizá también que puedan fijarse en las señales en las que se les da el cuerpo de Total, cómo son tus reglas, cómo son tus digestiones, cómo total. estás de energía, tienes sueño, descansas por la noche. No, o sea, hay un montón de susurros que te va dando el Sí, cuerpo que sí. te indican si estás on top o si hay algo que no va. Y ahí, ¿no? Vas a poder ajustar, porque muchas veces solo nos dejamos guiar por el hambre o no que tengas. No. No, y a veces hay hambre emocional, entonces, pero sí que es verdad, Claro, el te primero, puede confundir a cuando la gente saco. empieza, no, es que hoy no me apetece tal, no sé qué, pero Claro. ¿cómo te sientes? ¿Desde ¿Cómo dónde estás de viene? energía? Claro. ¿Cómo duermes? Sí, sí, son las preguntas típicas. Sí, sí, total. Y lo de la menorrea a mí me preocupa cuando dicen, no, hace 3 4 meses que no tengo Y la no dan regla. ninguna importancia, total.
entonces tu cuerpo no está saludable, algo tenemos Total. que tocar. Mm. Vamos a meternos un poco, Ari, que te quiero preguntar por precisamente los acompañamientos que haces, ¿no? Creo que me contabas que desde enero Ujú. estás con la academia que se llama Renace, ¿no? Y tienes una comunidad ahí muy grande. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué es? ¿Por qué decidiste lanzarla? Porque tú no te has dedicado toda la vida a esto, No, para vienes de nada. otro Sí. sector distinto. em, Eso, cuéntanos un poco cómo nace el proyecto. Mira, pues me remonto rápidamente a yo he estudiado ADE Ujú. y he estado 15 años en multinacionales, de hecho, multinacionales químicas y de la industria alimentaria. Y cuando vi lo que se cocía allí, dije: "Uf, me tengo que salir de aquí". Entonces, primero pensé: "Ostras, ¿cómo puedes cambiar la sociedad con lo que estoy aprendiendo en la keto y todo eso?". Entonces, pues bueno, primero emprendí, fundé varias empresas, de alimentos, pues sin bajos en carbohidratos, sin gluten y demás, pero que al final te das cuenta que es David contra el Goliat. Yo luchaba contra empresas como Bimbo, como Nestlé. Es muy difícil, ¿no? Ser igual de competitivo, llegar a precios, ¿no? Coste de materia prima súper distinto. Bueno, total, que ahí dije, creo que no estoy aportando el granito de arena que he venido a aportar en esta vida. Y fue en diciembre del año pasado cuando fue otro momento así crucial en mi vida que me replanteé muchas cosas. Y una de ellas es, ¿me voy de redes o no? ¿Cierro mis empresas o no? ¿Qué hago, no? Y pregunté a mi comunidad, ¿qué quieres de mí? ¿En qué te puedo apoyar? ¿No? Al final es, vamos al origen. Si tengo una comunidad, ¿cómo las puedo yo apoyar? Y todas me dijeron, no, no, no te vayas de aquí, o sea, al final eres como nuestro modelo a seguir en el sentido de que sabemos que se puede salir de ahí, de los trastornos de la conducta alimentaria, a nivel de pérdida de peso y de una manera saludable. Entonces, ayúdanos a hacer ese mismo camino. Y dije, vale, yo no soy nutricionista, yo no soy entrenadora personal, ¿cómo te ayudo? Vale, pues entonces vamos a crear ese entorno de profesionales que a mí me hubiera gustado tener hace 6 años, cuando yo estaba súper perdida. Y ahí fue cuando fundé Academia Ujú. Renace. Y en Academia Renace pues tengo pues, nutricionistas, entrenadores personales, psicólogos, expertos en ritmos circadianos, y al final es dar ese apoyo y esa guía a personas que necesitan hacer ese cambio de vida. Qué bueno. ¿Y qué diferencia dirías, Ari, que hay entre un programa así con otros retos que hay keto? Porque hay mil, ¿no? Cosas ahora en internet. Reto de no sé qué, ayuno Sí. tal. ¿Qué diferencia un poco tu proyecto? Lo principal es la parte integrativa, ¿no? Que es holístico, es decir, no se trata solo de un tema de alimentación, Ujú. tampoco se trata solo de un tema de keto, de hecho voy mucho más allá de la keto, porque como antes hemos dicho, la keto a mí me salvó en ese momento y la he visto como una herramienta, pero keto para todos los días de mi vida no. Yo hago recargas de carbos, hago ayunos, hay épocas que son más low carb que otras, me como ese helado en verano, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, todo eso es lo que trabajamos también ahí, el mejorar esa relación con la comida, el no sentir culpa, el sentirse vitales, el tener ganas de vivir, porque muchas de las personas que entran al programa, casi todas entran por un tema físico de que quieren perder peso, pero cuando les hacemos entrevistas y todo, ¿no? Llamadas de admisión para entender exactamente qué necesitan y si mi programa les encaja, a lo mejor no les encaja. Y muchas personas te das cuenta que están en un punto, como yo me sentí hace 6 años, ¿no? De no merece la pena ni vivir. Y hace nada fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Me han tocado mucho, mucho, mucho las historias de Ujú. algunas chicas que han entrado al programa, de decir, yo antes de entrar al programa me bajaba del barco y ahora tengo unas ganas locas de vivir y de disfrutar cada día al máximo. Y bueno, que se me ponen los pelos de Ujú. punta y dices, ostras, no solo hemos hablado de sanear esa relación con la comida, sino que hemos tocado Va muchos mucho más más, allá. sí. Y es algo más a largo plazo, es decir, tengo 2 programas, uno que son 3 meses con un acompañamiento muy, muy personalizado y otro que es un programa más enfocado a keto, y a low carb y ayunos, que es de un año este, el primero de 3 meses y el otro de un año, porque entiendo que son cambios de base los que estamos haciendo. No es un reto de 21 días y ya está. ¿Qué haces el día 22? Vas Total. perdido. Entonces, esa información que a lo mejor es muy válida el día 1 y hasta el 21 que la estás haciendo, no te va a servir y te va a generar efecto rebote y la vas a poner la vas a catalogar como dieta que no me ha funcionado, que no sé qué. Entonces, yo voy más allá no va de algo cortoplacista, va de trabajar la salud día a día y a largo plazo. Total. Qué bueno. Sí, como realmente una transformación bestia. Exacto. Em,
Y claro, o sea, tú has pasado, Ari, de trabajar en esta industria química, de hecho eso en tu perfil, ¿no? En Instagram como que lo cuentas y además pones fotos que yo flipo, ¿no? Que dices, wow, realmente qué cambio vital, ¿no? Tan potente. Em, eh, pero también eso, has pasado por fundar varias empresas, ¿no? De hecho, tu perfil se llama Ketoave, que me imagino que algo De de aceite de aceite oliva, sí, la primera empresa, tenías, sí, ¿no? O sea que, y lo has mantenido. sí, Pero ahora has redirigido un poco todo el proyecto hacia una marca personal en la que, de alguna manera, pues el principal producto por el que viene la gente es porque les atrae tu historia. sí. Em, ¿Cómo ha sido para ti construir una marca personal en torno a mostrarte? Porque al final estás mostrando una parte muy vulnerable, Mucho. en la que tú has sufrido mucho, em, y de alguna manera ahora es ese tu principal sí, manera en la que la gente se identifica contigo. Entonces, ¿cómo es Sí. para ti esto? Al principio, cuando abrí redes sociales, las abrí hace 5 años sin ningún tipo de interés en llegar a ser un poco el creadora de contenido, que es lo que sería hoy. Pero pensé, bueno, comparto recetas, no muestro mi cara, era como algo muy lejano. Y te das cuenta que poco a poco la gente te va preguntando, no sé qué, y si quieres ayudar a la gente, tenía que dar la cara. Y ahí fue un poco ese acto de valentía de, bueno, sal. El primer día que hice un story, dije, madre mía, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Y te das cuenta que, ostras, poco a poco vas ayudando a gente a salir, ¿no? de ese bucle y dices, ostras, pues igual tengo que sacrificar, ¿no? mi anonimato, hablarlo abiertamente, que también me ha ayudado mucho a sanar muchas cosas, ¿no? El decir, mira, me destapo, o sea, me delato, esta era yo. A veces a día de hoy hay cosas, ¿no? que me dan coletazos de trastornos, lo que sea, soy tal cual, sin filtro, aparte siempre he salido sin filtro, sin nada, o sea, soy tal cual. Y creo que eso le resuena a mucha gente, ostras, Ari es una tía normal, como yo, que Ujú, ha pasado por eso, y yo creo que ese vínculo que se genera les ayuda a tomar las riendas de su vida. ujú. Entonces, sí que es duro el compartir tu vida, hay cosas que yo he contado en redes sociales que a lo mejor mis padres ni sabían, pero también fue duro, por ejemplo, escribir mi libro. En mi libro ahí ya creo que fue el primer acto que hice de abrirme al 200%. Lo conté todo, me sirvió mucho, fue como mi primera parte de Terapia. terapia total, lloré mucho escribiendo esas páginas, pero fue como que me vacié la mochila. Fue gracias a todo esto también yo me estoy trabajando a mí. Ujú, Obviamente hay una presión y que la gente te critique y que haya haters. Bueno, me estoy generando ese chubasquero también de que las cosas me resbalan un poco más. Aprendes también a relativizar todo ahí a mucho, separar. sí, a separar. Y bueno, y ahí estoy también entendiendo hasta dónde, ¿no? es mi parte personal y mi parte profesional son la misma o no. Y tengo que aprender también a separar un poquito más, porque a veces me vuelco mucho con mi gente, ¿no? En el programa de Academia Renace, pues no solo están los profesionales, sino que yo estoy también cada día dando apoyo y venga que tú puedes y no sé qué. Y cuando una chica dice, ostras, hoy he tenido un día fatal y me ha pasado esto, a veces me lo siento Tuyo. como mío. Y ese peso, me lo estoy trabajando en terapia también, es no, tú estás ayudando y dando las Pero la herramientas, pero al final responsabilidad es los suya. Ujú. pasitos, ¿no? El día a día lo tienen que hacer ellas. Y ahí Ujú. también, pues bueno, es algo que estoy en eso. ¿Y qué te ha sorprendido más, Ari, de emprender en el mundo de la salud y la nutri? Pues he visto como un poco dos caras, ¿no? He visto Ujú. que quienes remamos un poquito hacia el mismo lado nos apoyamos mucho, ¿no? Pues por ejemplo, tú dices, no, yo la keto, pues a veces, ostras, un poco así, pero ostras, Sí, podemos estar en un mismo podcast, podemos total. compartir cosas. De hecho, Sí, no, no em, politizamos no las politizamos, dietas. Total. claro, claro, pero sí que luego te encuentras que hay otros como que lo demonizan todo Sí. y todo lo que diga alguien que no sé qué, ya esto es malo y, ostras, hay Ujú, los dos mundos y a mí me gusta ujú. el que entre todos sumamos y yo no digo que la keto es para el 100% de las personas, es Total. una herramienta que le sirve a mucha gente, incluso a deportistas les puede servir para mejorar sus marcas personales, entonces bueno, todo con estrategia se puede hacer y creo que es bonito el poder sumar entre todos. Ujú, total. Y, y sí que me gustaría, Ari, cerrar un poco también la entrevista contigo hablando de pues esta cultura de la dieta, ¿no? Que nos afecta un poco a todos. Y tú como persona que lo has vivido en primera, ¿no? En tu piel, ¿cómo ves esta cultura de la dieta actualmente en redes? ¿Qué percibes de lo que se mueve?
Pues creo que vamos al titular de prensa amarilla, ¿no? El pierde tanto en tan poco tiempo, no sé qué. Ujú. Creo que, claro, es lo que vende, pero tenemos que ir cambiando un poco también el mensaje, que la gente entienda que los milagros no existen, que los cambios vitales se hacen a largo plazo y todo con cabeza. O sea, que no es porque ahora me tome esta pastilla milagrosa o el Ozempic, por ejemplo. Ahora parece que el Ozempic es Sí, la panacea. Ostras, no están hablando de las muertes que hay, no están hablando de que la gente acaba con metabolismos los efectos dañados, rebotes claro, flipantes, perdiendo masa muscular y luego que nos tienen adictos a pincharnos pues que a un negocio, fármaco que vale un pastizal, total. es un negocio. Entonces, ostras, pero que salió el otro día Selena Williams promoviéndolo, claro, es que su marido tiene acciones en la farmacéutica, ostras, y a mí eso me pone un poco los pelos de punta. Cualquier persona puede decir cualquier cosa en redes sociales, todo el mundo se lo cree. Y hay que tener espíritu crítico y Sí. antes de creer en alguien, indagar quién Sí, es, que qué no solo hace, que ¿no? un perfil con muchísimos seguidores, a veces parece que eso ya es como una manera de tener autoridad sobre algo. Y puede Sí, los ser mi seguidores prima no. abuela, mi tía Sí, abuela que tiene seguidores y cuenta algo y no tiene ni idea, ¿sabes? sí. No, y que pueden ser seguidores comprados o no. Al final, Exacto. el numerito de seguidores no te Sí. sirve de nada. O sea, Sí, mira y que la realmente. gente igual no se lo crea, que lo experimenten en sí, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo imaginas, Ari, el futuro ahora de la nutrición y la salud hormonal de la mujer? ¿Cómo crees que convergen esos caminos en los próximos años? ¿Hacia dónde crees que van las cosas? Yo creo que cada vez hay más conciencia de que la grasa es saludable, de que la proteína es básica De que hay que y entrenar de fuerza que hay que entrenar fuerza, y no exacto. con pesas rosas. No, por favor, esas pesas rosas, esas pesas como mucho es para ponerle más peso extra a cuando estás en la máquina. O sea, yo creo que todo eso ya está cambiando el chip. Y a mí me gusta cuando Mm, veo chicas en redes sociales que ya no están así como palillos, sino que las ves fuertes. O sea, ujú, no es estar delgada, es estar fuerte ujú, y es estar saludable. Y el saludable no es el peso. Entonces, para mí, dejar las básculas, o sea, las tiráis, no sirve de nada, porque cuando subes, cuando haces fuerza, subirás de peso. ujú, Y mucha gente deja de entrenar porque no quiere ver ese número. Es que ese número no te define, ujú, pero tú te sientes mejor que nunca. De vacaciones y llevas las maletas como si fueran las pesas rosas, que ¿no? Las levantas como si nada. Ostras, esto es salud. Y al final el músculo es longevidad. O sea, yo veo a señores o señoras mayores de 70, 80 años fibrados y dices, yo de mayor quiero ser como tú. total. Porque levantan a sus nietos y van a correr y los van a ver al fútbol y dices, wow, yo quiero esta calidad de vida. Y al final yo creo que cada vez más vamos hacia allí, entonces a seguir remando juntas. Súper, Ari. Jo, pues mil gracias por compartir tu historia y esta visión tan clara, ¿no? Yo creo que nos podemos quedar un poco todos de escucharte con la idea de que efectivamente la comida puede ser parte del problema, pero también parte de la solución, ¿no? O sea, Mm, como que muchas veces aquello que nos lleva a enfermar es esa la llave la que utilizas para sanarte, ¿no? total. Creo que eso en tu recorrido se puede ver súper claro, ¿no? Y que ahora pues puedas ayudar a otras mujeres y pongas al servicio lo que tú has sufrido es ¿no? enormemente gratificante para ti y seguro que ellas también reciben tu ayuda con ese mimo y esa empatía extra, ¿no? Así que, jo, enhorabuena por eso. Y nada, Muchas gracias. dejaremos en las notas del episodio también un poco todo tu contacto y tal para Vale, que genial. quien le haya resonado tu historia pues sepa. Y antes de que te vayas, Venga. vamos a hacer un ping-pong final de preguntas rápidas, Vale, de lo que venga. te brote. Vale. Así que nada, vamos a ello. El alimento que nunca falta en tu nevera Huevos. y el que ya no puedes comer nunca más, que ya no comerías. Ostras. Azúcar. Una práctica fuera de la nutrición que te cambió la vida. Entrenar fuerza. Una frase que le dirías a tu yo de 15 años. Eh, Sigue investigando que vas a encontrar la salida. La dieta o moda más absurda que has probado. Los batidos, esos detox que te mueres de hambre, no te sirven para nada, solo estás. Batidos verdes. Sí, que solo meas y ya está, no sé. Un consejo rápido para una mujer que siente que ya lo ha intentado todo. Daré una oportunidad a la grasa. Keto Forever o keto como herramienta puntual.
Creo que ha quedado claro que keto como herramienta puntual. Vale. Pues nada, Ari, mil gracias y nada, nos veremos más porque además tú eres súper partner nuestra Sí, y haremos cositas. Así que muy nada, bien. un gusto tenerte en casa. Igualmente, mil gracias, Rocío, por la invitación. Pues nada, chicos, estamos. Muy bien, muy bien. Muy guay.